Reencuentro, tenemos que hablar. Ciudadanos, bienvenidos a un nuevo capítulo, a un nuevo episodio de Contrapropuesta en esta su 14ª edición. Como siempre, 3 notas que vamos a analizar desde el punto de vista ciudadano. La primera, animales corruptos y dónde encontrarlos. Y ahí con esto nos referimos a Ana Gabriela Guevara y la CONADE. En la 4T, chupan limón también, y esto porque en la segunda nota vamos a hablar sobre el secuestro de la producción de alimentos y cómo está el paro de los productores de limón en Michoacán por la inseguridad. Y en la tercera nota, Superuli, de un nuevo universo de la cuarta transformación de superhéroes, nace una estrella, nace un superhéroe novato que se llama Superuli, y esto porque Ulises Lara va y rescata a Javier Corral, exgobernador de una orden de aprehensión de su propio estado de Chihuahua. Así es que quédense en YouTube, suscríbanse, denle like, comenten también, compartan nuestro contenido. ¿Por qué? Porque más ciudadano que nunca, solamente Contrapropuesta. Así es que no se lo pierdan y sigan adelante. Contrapropuesta. Vemos noticias en todas partes, mesas de debate y opinión y periódicos que nos informan de acuerdo con el lado en el que están. Pero no hay un medio ciudadano, un medio hecho por personas como tú o como yo, que buscamos ver las cosas desde su justa dimensión y sin que nos influyan las ideologías. Simplemente hacer un diálogo ciudadano entre ciudadanos. Yo soy Rafa Acevedo y les doy la más cordial bienvenida al episodio 14 de la tercera temporada de Contrapropuesta, un podcast 100% ciudadano donde nuestra única línea editorial es la realidad que vivimos y percibimos como mexicanos y no la que nos venden estos pinches políticos corrientes de todos los partidos e ideologías que tenemos hoy en día. Este podcast ciudadano lo grabamos en martes y luego Monse Chávez, que es nuestra productora, le echa unos polvos mágicos y lo publicamos en el transcurso del miércoles en YouTube, Spotify, iHeartRadio, Amazon Music y Apple Podcast. En YouTube busquen mi canal que es @rafa.acevedo o pongan simplemente Contrapropuesta en el panel de búsqueda, y es que en el transcurso del podcast escondemos una palabra clave y se van a dar cuenta porque va a sonar esto. Palabra clave. Con la palabra clave, vayan el jueves a las 8 de la noche a mi cuenta en TikTok que es @racevedom, donde abro un panel ciudadano, un live en el que nos sentamos varios ciudadanos, así que súbanse a platicar con nosotros y con otros ciudadanos también de diferentes ideologías de las notas que tocamos en este episodio, y los invito porque estemos de acuerdo o no, tenemos que hablar. Y eso solo podemos hacerlo en Reencuentro, una iniciativa plural de ciudadanos, como ya les dije, que trabajamos y hacemos Horas México porque queremos una nación próspera, libre y unida. Para cuando escuchen en plataformas este episodio de Contrapropuesta o lo vean en Spotify o YouTube, será miércoles 21 de agosto de 2024 y por lo tanto faltarían 133 días para que termine el año y tan solo 42 días para que el presidente Andrés Manuel López Obrador se eche unas micheladas con un chingo de limón. Presidente, chupe limón, tiene antioxidantes y pues se las eche en la chingada. Anuncios parroquiales. Ciudadanos, pues bienvenidos a este episodio 14 de Contrapropuesta y pues por qué no, anuncios parroquiales. Y el primero de ellos es agradecer a todos los vecinos y a todos los participantes en nuestras dinámicas de un dulce apoyo de Neurona Ciudadana, porque una vez más entregamos un gran apoyo, en este caso a la señora Leti Lorenzana, a quien buscamos para darle este apoyo, unas tapitas que tenemos por ahí de varias entregas que han hecho ustedes mismos en nuestro centro de acopio, de también cuando nos ven que nos lo entregan y todo, y pues pudimos cumplir una meta más, ayudar a la señora Leti Lorenzana, que se llevó pues cerca de un cuarto de tonelada de tapitas que teníamos por aquí, y nos da muchísimo gusto. Y bueno, pues sigan a Leti. Leti está en TikTok como @Leticia Lorenzana. Ahí vean sus videos, vean, ella está ayudando a su hermana que
cáncer de estómago y pues desde aquí, desde Neurona Ciudadana y desde Reencuentro, por supuesto le enviamos un abrazo y nuestras mejores vibras y vamos a seguir haciendo cosas con Leti porque no se acaba ahí el problema. Hay que seguir ayudando a que su hermana esté bien, a que salgamos adelante y de eso se trata Neurona Ciudadana, de que hagamos microacciones enfocadas para poder ayudar a nuestros vecinos y a todos los ciudadanos que así lo requieran. Esto es la recomposición del tejido social y así lo hacemos en Neurona Ciudadana. Por otro lado, el domingo tuve la oportunidad de estar en un partido de fútbol de los niños de Catepec, de nuestra célula de Catepec. La neta es que se puso padre. No les tengo video ni les tengo nada porque vamos a hacer una dinámica, vamos a tenerles por ahí algo que pedir y también a los niños de Catepec una sorpresa que darles. Entonces, por eso es que no les estamos todavía mostrando material de Catepec ni nada, porque lo que viene, se viene con todo y la verdad es que esperamos que nos puedan apoyar en Neurona Ciudadana y en Reencuentro, por supuesto, a que cumplamos esta meta. No les cuesta nada, no les va a costar nada y bueno, pues la tercera nota parroquial es algo que quiero decir. El día de hoy, más bien hoy, se anunció el paro de los trabajadores, más bien se anunció ayer, hoy se llevó a cabo el paro de los trabajadores del Poder Judicial. Ya hoy mismo anunciaron también al cierre de esta edición los jueces y magistrados, que son una asociación aparte, que también se suman a este paro. Y bueno, pues ya, en definitiva, total paro en el Poder Judicial. Por supuesto, se quedan los juzgados en temas de emergencia, de libertad, en temas penales. Y bueno, pues así las cosas en el Poder Judicial Federal. Esto es porque pues, no están de acuerdo con la reforma que tal cual se está proponiendo, no están de acuerdo con el dictamen. Y sí quiero ser muy claro en que solo se trata de trabajadores, no se trata de sindicato. El sindicato incluso los está llamando a que no hagan el paro, pero los trabajadores, ellos por su propio pie decidieron que sí, para que vean por qué ya el sindicato pues está ya negociando con la Cuarta Transformación. Pero en este caso se trata solo de trabajadores, así es que si ustedes, más allá de irnos a marchar con la marea rosa y hacerles el caldo gordo a los del Frente Cívico Nacional, pues ¿por qué no vamos? Porque allá con los trabajadores del Poder Judicial de la Federación, porque al final justiciables somos todos. Y si necesitamos algo de tal o cual cosa un día del Poder Judicial, ojalá y nos encontremos con aquella persona con la que marchamos, a la que fuimos a apoyar también, porque el Poder Judicial es la última línea de defensa sobre estas reformas arbitrarias. Yo sé que a lo mejor algunos de ustedes no van a estar de acuerdo conmigo, pero la realidad es que por algo tenemos el sistema judicial que tenemos. Sí hay corrupción, no lo voy a negar, sí hay cosas que reformar, no lo voy a negar, pero de eso a que elijamos a los jueces y a que se desaparezcan los fideicomisos que construyeron los trabajadores, no me parece razonable y por eso es que hay que ir y marchar, hay que ir y entender. Yo también tengo sentencias paradas respecto del Poder Judicial Federal, sin embargo, bueno, pues creo que no hay otra forma, no hay otro mecanismo en que el gobierno pueda escuchar y yo creo que a veces ni así. Mi solidaridad con los trabajadores del edificio del Poder Judicial en Las Flores, donde estuvieron manifestándose afuera de esta instalación, de este edificio, y pues mandaron unos granaderos que ya no existen. Dijeron que ya no había granaderos, ¿verdad? Bueno, pues mandaron unos granaderos a intimidar a los trabajadores del Poder Judicial de Las Flores, de los juzgados de distrito en materia administrativa. ¿Y saben qué? Pues qué poca madre, ¿no? Qué poca madre Martí Batres, que se supone que ya no había represión, ya no había esta represión a la libertad de expresión. Y pues ahí están, nuevos granaderos o no sé qué sean, pero pues ahí hostigando en esta expresión, en esta marcha, no era marcha, en este plantón a la gente, a los trabajadores del Poder Judicial Federal. Entonces, ¿saben qué? Pues, ¿no? Ya saben. Y bueno, pues con esto terminamos los anuncios parroquiales. Ciudadanos, ¿qué les parece que nos vamos a la primera nota?
Primera nota. Animales corruptos y dónde encontrarlos. Ana Guevara y la CONADE. Ciudadanos, esta primera nota a la que la productora y su servidor titulamos Animales corruptos y dónde encontrarlos. Ana Guevara y la CONADE. Y bueno, esta nota de nuestra productora Monse Chávez. En esta nota vamos a hablar de uno de los personajes más oscuros, algo así como un dementor de la 4T. Para quien no lo sepa, el dementor es un personaje de Harry Potter que se define como esto: una criatura oscura y siniestra que no tiene alma propia. Son considerados las criaturas más oscuras del planeta, ya que se alimentan de la felicidad de otras personas, dejando a sus víctimas con solo sentimientos de desesperación y tristeza. Coincidencia que esta persona sea el elemento que la gente considera también que es la más oscura y cuestionable de la cuarta transformación, ya que recordemos que en marzo de este año fue considerada por el propio pueblo bueno y sabio, según la plataforma México Elige, como la más corrupta de esta administración, con un 65% de percepción negativa en la encuesta. Y como ya se lo pueden imaginar, nos referimos ni más ni menos que a Ana Gabriela Guevara. Esta nota me recuerda a nuestros queridos amigos de A las Cigarras. Vayan a su podcast y escúchenlos ahí en Spotify. Síganlos, A las Cigarras, también en YouTube. Creo que también están ahí, A las Cigarras. Son mega fans de Harry Potter. Por eso me recordaron ahorita a nuestros amigos de A las Cigarras. Así es que vayan y escúchenlos, son buenísimos. Y bueno, vamos a obviar que todos conocemos ya la historia de mi querida Ana Gaps. Fue en su momento una heroína que ganó una medalla de plata y que por teléfono le exigió al presidente de la República en su momento que hubiera más apoyo al deporte. Los tenía bien puestos, ¿no? Un aspecto que tienen como patrón estas criaturas oscuras, los dementores, es que han sufrido una transformación tal que para llegar a su nivel de oscuridad tienen que desconectarse de sí mismos, olvidando todas las experiencias positivas de su vida, así como mi querida Ana Gaps. Le digo Ana Gaps porque me gusta pensar que le caga que le digan Ana Gaps, ¿no? Tiene cara de que le caga que le digan Ana Gaps. Así es que mi querida Ana Gaps, esto es para ti. Hace unos días la directora actual de la CONADE salió a dar unas declaraciones dignas, por supuesto, de una delicada dama. Nada más, escuchen esto. Es que así como dijo el expresidente, ningún chile les embona. Si voy, porque voy. Y si no voy, porque no fui. Y este dicho que nos rememora a nuestro querido Lord Peña Bebé no fue la única frase digna de analizarse en estas poéticas declaraciones. Chequen. Aclaro, no tengo codependiente familiar. Todo lo que gano me lo trago y me lo unto y me lo visto como me da mi chingada gana. No tengo marido, ni marida, ni concubina, ni nadie que me exija por qué gasto. Es mi gusto y es mi placer. Lo que yo gano, que lo gano debidamente y honradamente. No puedo hacer como yo quiera. ¿Cómo ven, ciudadanos? Te amo la princesa, ¿no? Solo que a esta princesa se le olvidó que el único sapo que ha besado es el de la cuarta transformación y que sigue siendo nada más y nada menos que una ciudadana más, con unos poquitos de privilegios robados y pagados con nuestros impuestos, por supuesto, además de muchas víctimas a su paso, pero no deja de ser una ciudadana más. Y estas declaraciones fueron en respuesta a las severas críticas que recibió en redes sociales y los medios de comunicación al haber sido captada en un vuelo de primera clase en Air France durmiendo como bebé con unos audífonos puestos, y ni cuenta se dio de que al parecer le tomaron una foto y hasta video. Un vuelo de esta categoría cuesta alrededor de entre 140 a 160 mil pesos. La pregunta, como siempre, es: ¿lo habrá presentado como viáticos, o sea, con cargo al erario de la CONADE? Porque de ser así, pues esto no representa ningún tipo de austeridad republicana y menos pobreza franciscana. Esto no es sino una burla
y una escupida en la cara a los atletas mexicanos que, a pesar de ella, han buscado los mejores resultados posibles. Incluso vendiendo calzones, como dice esta princesa de la CONADE. Una de las cualidades de estos dementores que no les he platicado es que se alimentan de la autoestima de sus víctimas. Y pues, en este caso, si no es de su autoestima, sí es de su talento, ya que el dinero que debería invertirse en los atletas, pues parece ser que está condicionado y racionado por la princesa de la CONADE, por mi querida Ana Gaps, ¿no? Pero para ello, hagamos un recuento de las víctimas de esta mujer que nunca llegó al oro, pasó por el bronce, pero sigue quedándose con la medalla de plata. Y en casos específicos, como el de ella, no en todos, es más, solo para ella, mi querida Ana Gaps, la plata es para el segundo lugar, ¿no? Y el segundo lugar, déjame decirte que es el primer perdedor, como tú, Ana Gaps, y solo para ti. Uno de los primeros casos de corrupción y extorsión que enfrentó la CONADE a cargo ya de Ana Gabriela Guevara fue en mayo del 2020, cuando Cocinas Industriales Multifuncionales de Calidad SADCB, CIMSA, la denunció penalmente ante la Fiscalía General de la República a ella y a otros funcionarios, nada más por el delito de extorsión. Y esto debido a que la CONADE, para asignar el contrato de suministro de alimentos para deportistas y entrenadores, o sea, para esta partida, pues les exigió a esta empresa, por instrucciones de mi querida Ana Gaps, la nada despreciable cantidad de 16.5 millones de pesos para la asignación directa. Esta denuncia fue ratificada el 5 de junio de este mismo año, pero casualmente, un mes después, el 21 de julio, los empresarios que promovieron esta demanda fueron detenidos por presunta responsabilidad del delito de desaparición forzada. ¿Cómo ven? De ese tamaño, ¿eh? ¿Coincidencia? Como dirían por ahí, yo no creo. ¿Sabían que otra cualidad de los dementores es que nunca andan solos? Por lo general, en este mundo de fantasía, si te encuentras con uno, seguramente te vas a topar con otro. Y es que en el caso de la CONADE sucede exactamente igual, ya que no podemos olvidarnos de un muy buen amigo de la seña, para no meternos en Honduras, el cual recordemos que en 2019 fue exhibido ni más ni menos que por la Unidad de Inteligencia Financiera, porque esta institución, esta dependencia de la Unidad de Inteligencia Financiera presentó una denuncia de hecho por aparentemente el delito de operaciones con procedencia ilícita. Esto contra Kirill Todorov y 3 personas más de su equipo. Esto lo presentó la UIF ante la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción de la FGR y fue vinculado a proceso en septiembre de 2021 por el delito, ni más ni menos, que de peculado. Esto luego de que la misma UIF detectó que cantidades millonarias destinadas para la Federación Mexicana de Natación fueron desviadas a sus cuentas personales. Así. Esto entre otras varias situaciones cuestionables de Kirill Todorov, como por ejemplo que los padres y la esposa de Todorov, de 2015 a la fecha donde se presentó la denuncia, pues habían aumentado considerablemente sus propiedades y patrimonio. Y lo más destacable y lamentable, como siempre, es que este señor sigue siendo protegido de Ana Gabriela Guevara, y también a él le han concedido múltiples amparos para evadir la ley, por aquello de que vengan los AMLovers a desgarrarse las vestiduras diciendo es que poder judicial corrupto, porque de esto no se acuerdan, y cuando pasan estas cosas ahí sí no dicen poder judicial corrupto, se callan. Justicia selectiva, ¿no? Justicia social selectiva. Y pues sin lugar a duda, el de los deportes acuáticos es uno de los capítulos más terribles de la historia de Ana Gabriela Guevara. Ejemplos, pues hay varios, ¿no? Como por ejemplo el de Yair Ángel Ocampo Marroquín,
clavadista mexicano al cual, al igual que todos los deportistas de las disciplinas acuáticas, se le suspendió el pago de su beca por ser deportista de alto rendimiento. Esto debido a que la Federación Mexicana de Natación perdió su registro ante la Federación Internacional, o sea, la World Aquatics. Esto pasó en 2023. Y esto pasa en 2023 debido al tema de Kirill Todorov, ya que no podían presentar las cartas de la federación porque World Aquatics no contaba con ningún reconocimiento por la federación. Incluso la misma CONADE desconoció, les decía, a la federación. Debido a esto, Yair tuvo que vender su carro y sus cosas para poder ir al Mundial de Fukuoka en 2023. Y en ese Mundial, nada más y nada menos obtuvo el bronce. Y haber obtenido ese bronce lo hace acreedor automático a la beca. Y apenas hace unos meses, en abril, un juez le concedió un amparo para que la beca fuera restituida. O sea, no nada más es lo que gastan en irse a competir, lo que es su pasión, su vocación. No, también le tienen que invertir al abogado. No mames. Ejemplos como este de los deportistas acuáticos conocemos varios. Ya alguna vez en su podcast de confianza hablamos del equipo de natación artística y de su excelente participación en Egipto 2023. Ganaron el oro en Egipto 2023, pero el evento al cual acudieron fue no gracias a la CONADE, acudieron gracias al apoyo de Carlos Slim y de Arturo Elías Ayub. Y además de esto, también pusieron a la venta, en colaboración con una marca de trajes de baño, pusieron a la venta trajes de baño de edición especial, toallas de edición especial, para poder reunir los fondos, para poder cubrir los gastos del viaje. Y al momento de exigirle a Ana Gaps, a la directora de la CONADE, recibieron como respuesta esto. Si tienen conflicto con los calzones, pues que se los quiten. Pero yo no las mandé a vender calzones. Ellas se pusieron a vender calzones. Yo únicamente dije, si quieren seguir vendiendo, pues que sigan vendiendo. Yo no las mandé. Pero si tienen conflicto con la ropa interior, pues que los puritanos pues dejen de ponerse. Al más puro estilo de la 4T, ¿no? Así como Yair y las nadadoras, hay varios deportistas acuáticos en la misma situación, esperando que se les restituyan sus becas porque tuvieron que presentar un amparo. Uno de los casos que ahorita está más en foco, pues evidentemente, es el de Osmar Olvera Ibarra, doble medallista en estas Olimpiadas de París 2024. Y aún así, mi querida Ana Gaps, pues no perdió cuando salió Osmar la oportunidad de colgarse ella las medallas también, ¿por qué no? A inicios de este mes, Latinus dio a conocer que la CONADE invirtió 156,000 pesos en el ciclo olímpico del clavadista. Es decir, 3,200, o sea, este ciclo olímpico del clavadista quiere decir que les dan más o menos 3,250 pesos mensuales por 4 años. 3,250 pesos por 4 años. ¿De verdad ustedes creen que un deportista de alto rendimiento puede ser apoyado con solo 3,250 pesos al mes? Dieta, suplementos, equipo, transporte, ropa. Y aquí es donde se demuestra que los atletas dan resultados pese a la falta de apoyos. Que además no es nada más en este sexenio que se ha dado. En este sexenio ha sido muchísimo más crudo. Por mucho más crudo. Pero también en otros, Y lo mismo de andarse paseando en las Olimpiadas y en los mundiales y todo eso. Y aunque al cierre de esta edición Osmar Olvera ya había sido recibido por Ana Gabriela Guevara junto con su compañero Juan Celaya para felicitarlos o tomarse la foto por el triunfo, pues ahora Osmar agradece a la CONADE por permitirle tener a su entrenadora en París 2024. Y en su momento, Osmar le contestó las felicitaciones de su triunfo en Doha, en el Mundial de Clavados, mediante un tuit. Gracias, nada más me falta la beca desde hace un año y con eso estamos completos. La misma Ana Gabriela Guevara anunció que les reactivará la beca pese a los problemas de la Federación, pese a los problemas con la Federación Mexicana de Natación. Y los otros deportistas que no fueron medallistas, que no fueron a las Olimpiadas, pero que también requieren de estos apoyos, que se jodan. ¿A poco no? Osmar y su compañero porque ganaron. Pero los otros que se jodan, ellos sí, para que
que nos limpiemos un poco, ¿no? de toda la bacteria coliforme que traemos adentro. Y obviamente, claro, también sin aclarar que estas becas van a ser regresadas porque así lo indica el proceso. Le agradecieron a los deportistas en redes sociales a la directora, pero estas le ordenaron que les devolvieran las becas. Y las críticas, por supuesto, no cesaron, acusando a Ana Gabriela Guevara en esta publicación de ladrona. Pero si creyeron que solo los deportistas acuáticos fueron parte de la lista de víctimas, pues están muy equivocados, porque otro caso igual de terrible es el del jugador de bádminton Ramón Garrido, quien se convirtió en el primer mexicano en ganar un set en dicha disciplina en unos Juegos Olímpicos ante Chu Kyu Lee de Hong Kong. Y aunque se fue eliminado en fase de grupos, llegó a la Ciudad de México, de París, y habló con los medios, de inmediato, Y en esto mencionó que él tuvo que desembolsar casi 5 millones de pesos de su bolsillo para poder asistir a los Juegos Olímpicos. ¿Y ustedes por qué creen? Por la misma razón. Por la falta de apoyos de la CONADE de Ana Gabriela Guevara. Y escuchen nada más lo que dijo este jugador de bádminton. La cantidad que invirtió sobrepasa los 4.5 millones de pesos. Ya he dicho lo que tenía que decir. Esto no es un ataque directo contra Ana Gabriela Guevara ni contra la CONADE, simplemente es la realidad del deporte mexicano. Si ellos ya pagaron a la federación y la federación no paga, yo no lo sé. La verdad, yo no quiero entrar en esos detalles. Sí pediría que se investigara un poco más sobre los distintos deportes que hay en México, porque no todos se pueden regir bajo la misma ley. Esto fue lo que dijo el seleccionado de bádminton. Las federaciones han sido otro tema dentro de la administración de esta dementora de la 4T, ya que han sido varias las que han sido desconocidas durante su periodo. Entre ellas, la Federación de Esgrima y la de Tiro con Arco. Y por supuesto que entonces a los deportistas automáticamente los deja sin apoyos hasta resolver qué entidad será la que regule el deporte en el país. Igualito que con la Federación Mexicana de Natación y sus atletas. Y obviamente esto lo hace para no tener que dar el presupuesto que le corresponde a estas federaciones, ¿no? ¿Para qué? Te lo guardas. Pero otro revés judicial que ha recibido la CONADE fue la de la sentencia de amparo en favor de la Federación Mexicana de Esgrima, en el que la jueza 13ª de un juzgado administrativo de la Ciudad de México determinó en la sentencia lo siguiente: la justicia de la Unión ampara y protege a la Federación Mexicana de Esgrima por conducto del presidente del Consejo Directivo de dicha federación, Jorge Castro Rea. Este juzgado federal sentenció en el fondo de un amparo indirecto instaurado por la propia Federación Mexicana de Esgrima contra la CONADE y le ordenó a la CONADE dejar sin efectos el simulado proceso que le inventó para quitarles, para revocarles el registro único del deporte a la Federación Mexicana de Esgrima. La jueza ordenó además la restitución total e inmediata de todos los derechos y el reconocimiento como Federación Nacional y su consejo directivo. Pero seguramente la culpa la tuvo el poder judicial del mal de todos los infiernos, ¿verdad? Seguramente. Y retomando el tema de sus muy desagradables declaraciones, les presento esto que dijimos al principio de la nota. Debemos también recordar que antes de irse a los Juegos Olímpicos, otro escándalo rondó la CONADE, y es que la titular del Comité Olímpico Nacional dio a conocer que la dependencia adeudaba la no despreciable cantidad de 75,000 euros, las cuales eran por concepto de reservación del hospedaje de los funcionarios de la misma CONADE. ¿Qué respondió la CONADE? Pues que no existía ninguna reservación, y defendió así heroicamente el principio de austeridad del gobierno federal. Ya ven que en la 4T se fabrican héroes porque sí. ¿Están seguros de que la seño entendió? Yo creo que no, porque su vuelo en primera clase solo es parte del ejemplo. También fue captada cenando en restaurantes como Au Pied de Cochon y en La Comédie. No sé si así se pronuncia, pero así hablan los franceses, ¿no? O sea, Au Pied de Cochon y La Comédie. Y si no, soy chistoso.
Pero sí, se oyen también muy caros, ¿no? En este último, el consumo promedio por persona es de entre 30 y 60 euros. Es decir, de entre 610 a 1,221 pesos mexicanos aproximadamente. Y ustedes podrán decir, no es tanto, ¿no? Nada más recordemos que a los abuelitos, o bueno, a los adultos mayores, la ayuda del bienestar, les dan un apoyo de 3,000 pesos mensuales. Y hay que recordar, cuando vemos a estos pinches políticos corrientes, o estos pinches funcionarios corrientes, o estos pinches exdeportistas corrientes, ergo, Cuauhtémoc Blanco, no podrían darse el lujo de gastar esto en una sola cena, ¿no? Pero recuerden, es su dinero y ella se lo traga y se lo unta como ella mejor quiera, ¿va? Y pues a pesar de que la Auditoría Superior de la Federación dio a conocer las irregularidades en el organismo que ascienden nada más y nada menos, el madrazo es de 292 millones de pesos. E incluso la auditoría presentó denuncias penales ante la Fiscalía General de la República y hasta el momento, como pasa siempre en estos casos de la 4T, no hay responsables ni nada en prisión. Y por último, pero no menos importante, ¿cuáles son los tesoros de esta dementora? En la historia original podríamos decir que los tesoros que estos personajes, los dementores, acumulan, pues son las almas de sus víctimas, sus emociones positivas, su autoestima, pero créanme que en este caso las posesiones y fortunas son algo más terrenal. Y bueno, para empezar, este personaje oscuro dice ser la dueña de una residencia que consta en su declaración patrimonial con un valor de 7,500,000 pesos que pagó de contado, y por supuesto que esta residencia cuenta con una extensión de 795 metros cuadrados nada más de terreno y 500 metros cuadrados de construcción. O sea, lo que dirían por ahí es un caserón. Con lo que costó esta casa de Ana Gabriela Guevara, la CONADE hubiera podido pagar los 3 premios por la medalla de oro, 4 por la medalla de plata o 7 o más por la medalla de bronce. Esto según el tabulador de premios que la misma funcionaria anunció que se le entregarían a los medallistas mexicanos. Aparte de esta gran residencia, Ana Gabriela Guevara cuenta con 5 vehículos, y entre los que se encuentran automóviles, por supuesto, y motocicletas. Y vean nada más, digo, nada del otro mundo, tampoco nos desgarremos las vestiduras, nada del otro mundo, porque pues solamente tiene un Mercedes-Benz modelo Smart del año 2004 por el que pagó 150,000 pesos de contado. Lo adquirió en 2005 después de haber ganado la medalla de plata. O sea, con el dinerito que le dieron se fue a comprar su Smart. Le gustan los Smarts a mi Ana Gaps. Pero pues la verdad es que también le gustan las motos a mi Ana Gaps. Y pues le dieron una motocicleta de la marca Harley Davidson modelo FLXH del año 2008 que compró al contado por 261,412 pesos. Nada del otro mundo, digo, todavía hay más caras, ¿no? Como la otra que tiene, una Harley Davidson modelo CVO del año 2015 con un valor de 592,000 pesos. Pobrecita, ¿verdad? Anda descalza. Pero si ustedes creen que esto es poco todavía, no se preocupen, tiene un Mercedes-Benz modelo GLX 350 del 2011 que le costó 319,000 pesos. Este Mercedes de 2 plazas, lo conocen. Pero si ustedes creen que algún día Ana Gabriela Guevara, mi Ana Gaps, va a poner sus posaderas en algo tan vulgar como un Uber o menos un taxi de la Ciudad de México, pues no es así, porque también tiene un Porsche del año 2012 que adquirió por 680,000 pesos. Le gustan los coches y las motos, mi querida Ana Gaps. Ustedes tienen un Porsche del 2012 que cuesta 680,000 pesos, o todavía andan en pecero, Uber, ¿no? O tienen un coche más jodido que un Porsche. ¿Esto es austeridad? Si sumamos el monto total de su patrimonio, la fortuna de mi querida Ana Gaps asciende a 9.5 millones de pesos, a los que habría que sumarle otros 9 millones de pesos provenientes de su ingreso como funcionaria pública desde que tomó posesión como titular de la CONADE. Y esta es otra radiografía de cómo está el país, el deporte.
También es una radiografía de cómo por décadas han engañado a los deportistas y aún así vienen con medallas de las Olimpiadas, de las otras justas a las que... Pero en este ejercicio, en lo particular de este sexenio, mi querida Nagab, también te quedas corta. Y no olvidemos que al final de cuentas, el pueblo bueno y sabio, que tiene por muy bueno a tu líder, a tu jefe, también piensa que eres el eslabón más débil de la cadena llamada 4T. Y con esto, vámonos a la siguiente nota. Segunda nota. La 4T chupa limón. Secuestro a la producción de alimentos. Ciudadanos, esta segunda nota de Pensando Fuerte, a la que yo titulé La 4T chupa limón. Secuestro a la producción de alimentos. Y bueno, pues una de las grandes deudas que han dejado todos los gobiernos posteriores a la revolución es la crisis alimentaria, a la que ya nos acostumbramos precisamente porque nunca hemos tenido ni de cerca la solución. No conocemos la estabilidad alimentaria y menos cuando una de las promesas más sonadas de López Obrador candidato e incumplidas por López Obrador presidente fue la independencia y la soberanía alimentaria, de la cual no solo estamos ni cerca, sino que además nos alejamos en este sexenio, empezando por temas como Segalmex, la pobre administración de Zagarpa, la corrupción de Sembrando Vida y la continuidad y falta de apoyos para el campo. La sequía también es otro de los factores que vivimos tanto parte del año pasado como este. Pero en este pool de calamidades para los productores de alimentos se une, por si fuera poco, una más. Y es el crimen organizado que se ha infiltrado desde lo más básico de la producción de alimentos en nuestro país hasta lo más alto en cuanto a Zagarpa y cosas así por el estilo. Y vamos por partes en esta nota. En un inicio era el maíz importado desde Estados Unidos y después fue el maíz transgénico. Estas fueron las razones por las que pues empezaron con los temas en la cuarta transformación, el maíz transgénico y el que se traía de Estados Unidos. Y luego pues terminó siendo la sobreexportación de productos como el aguacate en temporada de Super Bowl y en otras fechas, aunado al hecho de que la mejor parte de la cosecha es la que mandan a Estados Unidos y a otros países. Las cosechas de menor calidad son las que nosotros los mexicanos consumimos. Y esto dicho por los propios productores, y en jitomate, en cebolla, en todo. A esto le siguió la falta de apoyo al campo o apoyos fantasma, ¿no? Apoyos que se daban a personas que ya incluso estaban fallecidas. La invasión de tierras de cultivo para el desarrollo inmobiliario, obras gubernamentales o incluso la siembra para el crimen organizado que inició siendo por una lana mayor, ¿no?, al de sus cosechas, y ahora lo hacen por amenazas o por coacción, y esto incluye la siembra de amapola, pino y otras especies al servicio no alimentario. Luego vino la crisis hídrica, transportistas en paro y por último, lo que ya les comenté, ¿no?, el crimen organizado dominando las tierras de cultivo y obviamente también las cabezas de ganado. Mientras algunas megaempresas como Agrotech desarrollan y ejecutan tecnologías de punta para la siembra al mismo tiempo, en general, nuestros agricultores siguen dependiendo de recursos muy básicos que disparan la inequidad, incluso social, de quienes en el mundo se dedican al mismo gremio. Disparidad que se ve más marcada aún cuando nuestro campo, y por ende nuestra situación alimentaria, depende de un grupo de criminales que lo controlan gracias a la falta de acción del gobierno. Disparidad que también se da al interior de nuestro país en algunos casos. Y si no me creen, vean de qué se habló en la cumbre, ¿no? Lo digo de manera sarcástica, en la cumbre que tuvieron en un restaurante en Chilpancingo el líder de un grupo criminal, no me acuerdo si los Tlacos o los Ardillos, con la alcaldesa Norma Otilia. Se estaban poniendo de acuerdo para el control de un mercado de pollos. De eso estaban hablando, él lo dijo en la entrevista de Latinos. Pero ¿cómo llegamos a este punto? Porque cualquier parecido con los tiempos actuales seguramente es mera coincidencia. Y lo digo
porque en 1980, en los años 80 más bien, México vivió una de las crisis económicas más crudas, gracias al despilfarro gubernamental de José López Portillo, donde el dólar pasó de 12 pesos con 50 centavos a 3,000, con una inflación de 303% y las tasas de interés subiendo 3 veces. Todo esto a pesar de ser la mejor época productiva de petróleo en el país. Fue en este sexenio cuando se descubrió Cantarell. El mejor recurso de esa mente de perro, no de tiburón, fue importar grano, entre otros productos, y subsidiar alimentos, además de malbaratar la compra de productos agroalimentarios, dando apoyos míseros. Y a esto le tenemos que sumar la ya conocida corrupción de simular compras o comprar cosas de menor calidad pagándolas como si fueran artículos de lujo. Y de ahí, el patrón se siguió repitiendo. ¿Se acuerdan de la leche liconza de la Conasupo? Esta leche que brillaba en la oscuridad. Y brillaba en la oscuridad porque el descuido de la responsabilidad alimentaria del Estado llegó al punto en el que en 1986 y en el 87, tras el accidente de Chernobyl, que no nos queda nada cerquita, se contaminaron productos lácteos. Fruto, repito, o sea, llegaron a México gracias a esta necesidad de importar alimentos más baratos, insisto, pagándolos a precio de lujo. Y mientras el campo sufría por los recortes presupuestales y la parálisis económica, se calcula que en este periodo tuvimos un retraso tecnológico nada más de 15 años en todos los ámbitos de producción. 15 años, ¿qué son 15 años, chingado? Son 2 sexenios y cacho. Gracias, López Portillo, que Dios te tenga en su fuego lento. Como que qué pinche suerte con los presidentes que se apellidan López, ¿no? López de Santana, López Portillo y pues ahora López Obrador. Ya dejen de votar por los López, no sean cabrones, ¿no? Ya si llega un candidato de López, ya no voten por otro pinche López, ¿no? Por favorcito, ahí se los encargo. Y pues según un artículo de la UNAM, en 1990 culminó la consolidación del proceso de industrialización alimentaria, donde el uso de la tecnología interactuó con los intereses económicos y políticos, y esto fue lo que definió la era de la chatarrización del sistema alimentario actual. Con Carlos Salinas, miles de empresas alimentarias entraron al país, incluyendo algunas del tipo McDonald's, pero también empresas como Hortifruit, que vieron en el mercado tierras más baratas, acceso a riego más económico y más abundante, y con menos control, y mano de obra a precio de ganga. Es decir, Made in México para los extranjeros, como negocio redondo, ¿no? Para ellos, pero no para los mexicanos. Entonces, imagínense nada más por qué estamos donde estamos. El precio de los alimentos ha estado aumentando también peligrosamente durante los últimos 10 años, ya sea por inflación o por la propia sequía, o ni más ni menos que por la carestía. De tal manera que se habla de una constante crisis de alimentos, y a veces dejamos de hablar de esta crisis de alimentos nada más por costumbre, porque les repito, no conocemos la solución, nunca la han presentado. Por ejemplo, 2007 y 2008 fueron años donde fuimos referencia en las estadísticas de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, para la FAO, cuando los precios de cereales alcanzaron su máximo histórico. ¿La razón? La nueva guerra fría y silenciosa entre Estados Unidos y Rusia, la incursión al mundo de la exportación de cereales entre Asia y Ucrania, y la apertura de tránsito de productos ganaderos que el Tratado de Libre Comercio, o sea el Telecán, lo que era antes el Telecán, hoy el Temec, hacia México, y el cual ha distorsionado el sistema alimentario mexicano y ha provocado que los alimentos producidos en el país se vuelvan vulnerables ante los embates de libre comercio y las reglas del mercado controlado por Estados Unidos. Cabe decir que el consumo de alimentos transgénicos y su conversión en comida chatarra representa una grave amenaza para la cocina nacional, todo resultado de pensar que es lo mismo, pero más barato. Y es que la economía, pues no da para menos, ¿no? Y más bien no da para más. Y cuando el campo mexicano ya estaba sufriendo, entró en vigor una ley arancelaria que permitió el ingreso casi libre de carnes de pollo,
de carne de res, de cerdo, pescado, o sea, literalmente una carnicería contra nuestras propias cabezas de ganado. Toda esta carne proveniente de otros países. Y acuérdense que ahí estuvo la llegada de carne con clenbuterol en 2005. Y de carne contaminada por el virus de las vacas locas. La gripe aviar en 2009. La carne molida contaminada en 2015 por bacterias carnívoras de dudoso origen. Y bueno, pues, ¿por qué no? La desaparición de requerimientos sanitarios y de calidad a manos del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Esto permite la libre entrada de carnes desde Guatemala esto pasó en 2022. Pero hoy no acaba para nada el problema. En 2019, por fin se aceptó a medias por parte del gobierno mexicano la existencia de algo llamado cambio climático. Porque ya saben que nuestro país del norte pues no lo acepta y como que tampoco le dio mucha importancia esta vez la doctora Claudia Sheinbaum. Y si ella no le presta atención, pues porque nosotros sí, ¿no? Pero se nos olvidaba hablar de los recortes presupuestales al campo desde 1995. Esto con la crisis que nos dejó Salinas y que a Cedillo pues medio la trató de resolver, ¿no? Según la FAO y la misma Zagarpa, en su proyecto de evaluación Alianza por el Campo 2006, la inversión del PIB, del Producto Interno Bruto al campo, ha variado de tener el 11.4 del PIB en 2001, este ha sido el pico más alto, a mucho menos, es decir, de 136.785 millones a 62.041 millones en 2022. Esto en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y según la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, estos son los datos. No creo que nuestras secretarías mientan, y menos para perjudicar, por supuesto, la percepción de la Cuarta Transformación. Son datos que estaban ahí en la página. Es decir, con cada sexenio desde Fox, el campo ha sobrevivido recorte tras recorte tras recorte en apoyos. Pero ¿qué tal? ¿Cómo les caen a ustedes los apoyos a Cuba y a otros países? Y como nunca es suficiente para los mexicanos, pues ahora también el crimen organizado tiene aterrorizado a nuestros agricultores y a nuestros ganaderos porque hay extorsión, hay cobro de piso, hay robo de materias primas o robo de sus propios productos, de lo que producen. El 11 de enero de 2018, la página imagenagropecuaria.com publicó un artículo donde destacó, escuchen esto, sin financiamiento y asolados por la extorsión del crimen, muchos productores solo cultivan para el autoconsumo porque no están en riesgo la cosecha y la tierra, sino su vida. En este mismo artículo se señaló que el tema es que el campo mexicano sufrió un quebranto de 2.220 millones de pesos en granos, en maquinaria, en equipo, en fertilizantes, en transporte y en otros insumos, por supuesto, gracias al crimen organizado. Y aunque no aclara la revista si el crimen organizado es de los cárteles o si el crimen organizado es de los pinches políticos corrientes, aunque creo que debe ser de los cárteles, porque si hubiera sido de los pinches políticos corrientes, pues hubiera sido más o menos del tamaño de Segalmex, entre 15 y 17 mil millones de pesos. Lo que haría parecer, obviamente, novatos a los cárteles, ¿no es así? Aclararon en este medio que Andrés Manuel López Obrador recortó y cambió programas del campo, pero no quitó todos los apoyos. Según el artículo publicado por Iván Martínez y León Ramírez, donde señalaron que disminuyó el presupuesto para la Secretaría de Agricultura y Desarrollo, la SADER, y que el gobierno sigue asignando recursos para el campo, pero no eliminó todos los apoyos de gobiernos anteriores. Más bien, creó el programa Sembrando Vida, al que le han detectado chingo de irregularidades. Y pues consiste este apoyo en entregar 6,250 pesos mensuales a pequeños productores. Obviamente ahí es donde se presta toda esta distribución de la corrupción, ¿verdad? Esta maquinaria de la corrupción. Pero nuestro cabecita de algodón no movilizó ningún programa de seguridad pública que permitiera la integridad de los ganaderos
de los ganaderos o de los agrónomos, quienes, según el artículo, ya habían denunciado en diversos foros ante autoridades locales y estatales. Al mismo presidente también se lo dijeron durante su campaña, y después, cuando fue presidente, también lo denunciaron. Todo lo que está pasando en términos de seguridad en diversas comunidades del país que producen cosas como el limón, como el aguacate. Y la violencia, pues, evidentemente, gracias por no hacer nada, fue escalando. En julio de 2021, los estados de Michoacán, Guerrero, Chiapas, Oaxaca, Jalisco, Veracruz, Chihuahua y Sonora se vieron involucrados en ataques al sector campesino, aprovechando fechas electorales donde las autoridades estaban distraídas, ¿verdad?, atendiendo emergencias en casillas. En dichos ataques, campesinos y miembros del crimen organizado negociaron o repelieron mediante sus grupos de autodefensa, ¿no?, pues ataques para que pudieran salir los productos que debían salir de las localidades. En Zacatecas, en febrero de 2022, decenas de familias de la comunidad Palmas Altas en Jerez abandonaron sus hogares ante los constantes enfrentamientos entre integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación y del cártel de Sinaloa. Algunos hasta perdieron sus tierras y sus familiares. A esto hay que sumarle el abandono de millones de árboles en una extensión de 6,000 hectáreas, igual que en Michoacán. En marzo de 2022, la muerte, por ejemplo, de un campesino tras pisar una mina sembrada por el narco en Aguililla, en el oeste de México. Esto encendió las alarmas sobre una escalada de violencia en una zona que de por sí ya estuvo asediada durante años por el fuego cruzado entre grupos rivales. El suceso en este municipio, bastión del cártel Jalisco Nueva Generación y donde nació precisamente su líder Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, pues dista mucho de ser una amenaza cualquiera. El cártel, que ya les mencioné, sembró minas para limitar la movilidad de los trabajadores del campo, al mismo tiempo que repelía con estas minas la entrada de las Fuerzas Armadas, las fuerzas del Estado. Y bueno, pues en 2022, en Michoacán, miles de hectáreas de cultivo fueron arrebatadas por la delincuencia organizada y por particulares. Esto lo aseguran autoridades comunales de diferentes regiones purépechas. En tanto, el ex titular del Tribunal Agrario del Distrito de Morelia, Agustín Hernández González, declaró a los medios locales que había temor de los campesinos de denunciar el despojo ante las autoridades agrarias por miedo a poner en riesgo su integridad y la de sus familias. Como siempre, ¿no? Y pues, ¿se acuerdan de un video viral donde hubo un enfrentamiento en un espacio abierto? Hubo ahí machetes, armas de fuego y cosas así. Bueno, pues esto fue el 8 de diciembre de 2023. Fue la enésima matanza en tierras mexicanas y pues dejó 14 cadáveres en el pueblo de Texcaltitlán, a 125 kilómetros de la capital, en un enfrentamiento entre agricultores y sicarios. Hay nada más. Del ataque grabado en el video se evidenciaba el oscuro problema que atraviesa la actividad agropecuaria en toda su cadena de producción debido a las extorsiones de los cárteles. En 2023 y en 2024, entre la extorsión, el cobro de piso y la invasión de tierras, primero con el aguacate y este año con el limón, como ya lo vimos, pues las pérdidas fueron brutalmente altas, millonarias. Muchos agricultores de Michoacán, Guerrero y Chiapas cedieron ya el uso de sus tierras y otros crearon autodefensas para repeler ataques violentos. Totalmente abandonados estos agricultores de las fuerzas del orden. Y el pasado 4 de febrero de este año en Caborca, Sonora, familias jornaleras agrícolas migrantes fueron atacadas por un grupo armado. En la embestida, que según periodistas locales se debió al cobro de piso, murieron una mujer de 30 años y 2 adolescentes de 15 años cada uno. Otras 7 personas, otros 7 jornaleros, pues también resultaron heridos. El 18 de agosto de este año, o sea, hace unos días,
La presencia de los grupos criminales en los municipios como Valparaíso, Fresnillo y Jerez, en Zacatecas, así como otras zonas del Bajío, originaron que decenas de productores agrícolas abandonaran sus tierras a consecuencia de la violencia. Y aunque el ejército y las autoridades locales lograron recuperar las tierras y la mayoría de los pobladores regresaron a sus hogares, no todos los pobladores agrícolas decidieron volver, obviamente por miedo. Tan solo esa semana, productores de limón de 2 municipios de Michoacán han accedido a pagar extorsiones al crimen organizado nada más para poder continuar operando, mientras que en el poblado de Apatzingán se cumplieron 5 días en paro de actividades citrícolas. Integrantes del Comité Nacional del Sistema Productor de Limón Mexicano, la asociación conformada por representantes limoneros de los 8 principales municipios productores del cítrico en Michoacán, informaron este viernes a EFE, a esta agencia noticiosa, que agentes externos buscan recursos extraordinarios para su financiamiento. Esto en clara referencia a las extorsiones por parte del crimen organizado. En el caso del municipio de Apatzingán, el principal de esta zona de tierra caliente de Michoacán, la asociación confirmó que 32 empresas empacadoras continúan cerradas ante la poca producción de limón y por presiones de esos mismos agentes externos. En este sentido, otras 13 empacadoras y 5 en Parácuaro siguen trabajando con normalidad. Solamente unos pocos decidieron quemar sus siembras como respuesta a su desesperada situación. Para el cierre de esta edición, como ya les mencioné, los productores realizaron un paro en el proceso de demanda en el proceso de producción, esto en demanda de mayor seguridad, para lo cual el crimen organizado pues ya también comenzó a amedrentarlos para reactivar este mismo flujo en la producción de limón en todo el país, pero pues del gobierno de la República pues no podemos esperar demasiado, ¿verdad? Y como es todo en esta administración, ya saben, todo es grandotote, pues se escaló al grado en que no solo extorsionan a los limoneros, sino también a los productores. Ya también empezaron con los productores de mango y de berry. Y para dar la última estocada, en estados como Zacatecas, Chiapas y Veracruz, los ganaderos están enfrentando una amenaza constante del secuestro, de la extorsión y por supuesto del cobro ilegal de cuotas. Esto es una realidad cotidiana, porque el crimen organizado, además de los impuestos que pagan los productores, está cobrando por cabeza de ganado. O sea productivo o no, ellos tienen que pagar un impuesto al crimen organizado, un cobro de piso. Esta situación alcanzó un punto crítico con el reciente asesinato de Cuauhtémoc Rayas Escobedo, el presidente de la Unión Ganadera Regional de Zacatecas, un líder respetado y defensor de la comunidad ganadera. La Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas ya levantó la voz en representación de los afectados, denunciando por supuesto al gobierno, acusando con el gobierno a estos delincuentes por el acoso y por la violencia. Las exigencias de esta agrupación pues son muy claras, ¿no? Mayor seguridad, una respuesta efectiva de las autoridades para proteger a los productores y proteger también a sus familias. Las cifras son alarmantes. Algunos reportes de los últimos 5 años indican que más de 100 ganaderos han perdido la vida en el contexto de estos crímenes. 100 ganaderos en 5 años. Frente a esta situación, la comunidad ganadera demandó una acción mucho más decidida y efectiva por parte del gobierno, que viene ignorando constantemente este problema, si no es que prolongadamente, ¿no? Los esfuerzos en materia de seguridad pública son insuficientes frente a la magnitud del problema. Y si hacemos un repaso de los múltiples incidentes y enfrentamientos entre y en las comunidades campesinas y ganaderas defendiéndose del crimen organizado, ¿qué les parece ahora la extorsión por parte, por si esto fuera poco, qué les parece la extorsión por parte de las autoridades? Y es que a finales de 2021, según la organización internacional Crisis Group, el presidente Andrés Manuel López Obrador desplegó un operativo de seguridad nunca jamás antes visto. Pero según el documento llamado El laberinto de los generales,
Crimen y Militares en México, elaborado a partir de entrevistas con los mandos del ejército, comandantes policíacos locales, jefes criminales e incluso sicarios, se pusieron de acuerdo para reducir la violencia visible. Esto a cambio de que los grupos del crimen organizado pudieran diversificar sus operaciones de tráfico, incluyendo las drogas, así como el fentanilo. Y también pues ampliar sus redes de extorsión, expandir su control de los negocios legales y asumir un mayor control sobre las comunidades y los gobiernos locales. Qué poca madre, ¿no? Según la asociación, aunque las fuerzas del orden han dado duros golpes al crimen organizado mediante detenciones de altos mandos, la actividad del pacto con el crimen organizado sigue hasta hoy. Y ya hablamos de la crisis hídrica, porque desde 2020 el país ha enfrentado una de sus más devastadoras sequías y plagas, precisamente por esta sequía, una de las más intensas. Esto por un déficit del 29% de los fertilizantes que son también demandados por México para la producción agrícola, por falta de importación de estos fertilizantes de Rusia y Ucrania. Ya sabemos por qué razón, ¿verdad? Y esto encareció los productos en mayor medida a lo que se estaba dando desde 2021 hasta la fecha. Y la inducción de otros fertilizantes también por parte del gobierno. Y por otro lado, expertos en toxicología advirtieron que el uso excesivo de plaguicidas representa no solo un riesgo ambiental, sino que también genera impactos directos en la salud de millones de mexicanos y en los ecosistemas, lo que incluso también afecta a especies benéficas como las abejas, los murciélagos y las mariposas. Y mientras tanto, rumores, repito, solo rumores, de que México mandó tractores de apoyo a Cuba como parte del programa Sembrando Vida en abril de 2024. Aquí, el programa de modernización del campo se encuentra bajo vigilancia por el desvío nada más y nada menos de 622 millones de pesos en recursos destinados a la agricultura, pues. La Auditoría Superior de la Federación reportó todo a la Comisión de Vigilancia de la propia Auditoría Superior de la Cámara de Diputados y pues algunos de esos desvíos al parecer tienen relación con la entrega fantasma precisamente de tractores en el sur del país. Pero lo que no es un rumor es el envío de recursos económicos y materiales al programa Sembrando Vida en otros países. Por ejemplo, Cuba, por ejemplo, Venezuela, porque Ecuador, pues ya no somos amiguis, ya no nos mandamos cosas. No nos extrañemos de por qué el chayote alcanzó su récord histórico, y no hablo del periódico El Independiente, alcanzó su récord histórico de 110 pesos por kilo, y pues ahora el limón parece también mantener la misma tendencia. La próxima vez que nos digan chayoteros, mi querida productora, pues nos vamos a sentir fifís, ¿no? O sea, ya va a ser como un, oye, chayotero, no, pues muchas gracias, cabrón, ¿qué te tomas, güey? ¿No? Y pues además de la pérdida de cultivos, no solo a manos de la escasez de recursos o del crimen organizado, pues también el cambio ambiental, mayor carencia de apoyo en el campo, la falta de apoyos del Fondo Monetario Internacional, de la FAO. Estos dos organismos también pronostican a nivel mundial un déficit alimentario irreparable. Y para México, el tema apunta a aumentar la importación de manera catastrófica de granos, tubérculos, insumos y semillas. Y pues añadieron también la FAO de la ONU y el Fondo Monetario Internacional que es probable que también en 2026 la crisis sea tal que iniciemos la cuenta regresiva para la supervivencia alimentaria. O sea, olvídense de la independencia y la soberanía alimentaria. La supervivencia alimentaria. Y que con esto se hagan posible todos los escenarios que en sus películas favoritas del fin del mundo se puedan imaginar. No, hasta los zombies. Y pues México batió récord en sus importaciones agroalimentarias desde Estados Unidos en 2022 con 28.190 millones de dólares. Esto, de acuerdo con datos del Departamento de Comercio de Estados Unidos. Ese valor supone un aumento interanual de 11.7% y un alza de 46.2% sobre el nivel de 2019, año previo
a la pandemia de COVID-19. En 2022 México importó desde Estados Unidos sobre todo maíz, 4.987 millones de dólares, soya y 3.640 millones, carne de cerdo 1.736 millones, trigo 1.590 millones y leche y crema concentrada 1.397 millones. En sentido contrario, México es el mayor exportador de productos agroalimentarios al mercado estadounidense con envíos por 126 millones de dólares en 2022, lo que arroja un superávit comercial en favor de México de 15.936 millones en el sector. Y bueno, pues creo que a estas alturas solo queda pensar que si de manera urgente no se van reparando y previniendo acciones para el cuidado de la tierra y la erosión, evitar la erosión, la calidad de producción, la integridad de los campesinos y ganaderos, la seguridad de los transportistas, que también es un tema a tratar en las carreteras tan inseguras que tenemos, el cultivo de especies endémicas, el uso de aguas salubres para el riego, el combate al crimen organizado, limitar los intermediarios de la cadena de distribución de alimentos, eso incluye también el control de las centrales de abastos y evitar el nacimiento de cacicazgos, entre otros tantos factores, pues creo que difícilmente el campo seguirá siendo la médula espinal de nuestra subsistencia y el medio de vida de muchas de nuestras comunidades. Y con esto, ciudadanos, vámonos a la tercera nota. Tercera nota. Nace un héroe. Super Uli frustra detención de Javier Corral. Ciudadanos, esta tercera nota a la que yo titulé Super Uli, detención de Javier Corral frustrada por héroe de la 4T. Y bueno, como ustedes saben, a Peter Parker lo mordió una araña radioactiva, a Superman vino de Krypton, Batman es un tipo al que le mataron a sus papás, pero le dejaron un chingo de lana para comprar juguetes y no precisamente de AliExpress. Y por supuesto, también tenemos en el universo de México de la 4T una nueva raza de superhéroes como Victiman, que a ese una turba enardecida lo hizo presidente en una transformación que duró 18 años. Y no podemos, por supuesto, olvidar a su fiel escudero, el chico Lamécula, cuyo nombre se lo agradecemos, amigo del cine, pero tenemos el nacimiento de un nuevo héroe. Y todo esto con una escena de rescate que deja al guardaespaldas como Winnie Pooh rescatando a Piggy. Nuestro héroe de hoy era un simple vocero de la Fiscalía de la Ciudad de México a quien nadie pelaba, hasta que un día le negaron la ratificación a su jefa en el Congreso de la propia Ciudad de México y esa misma noche lo sometieron a un tratamiento experimental de 24 horas en un proyecto presuntamente llamado Instituto Cúspide, donde se transformó en abogado titulado con cédula profesional para luego hacerse encargado de despacho de la propia Fiscalía de la Ciudad de México, donde juró vengarse por la no ratificación de su ex jefecita y luchar por la justicia de los desvalidos como Javier Corral. Y es que ya saben que a estos pinches políticos corrientes, principalmente a los morenistas, les encantan los restaurantes fifís como a Noroña el Cardenal, a Bartlett el Hunan, a Ana Gabriela Guevara, ya lo vimos, Mochomos y más recientemente Au Pied de Cochon y Le Comet. Pero pues entonces fue que el miércoles 14 de agosto pasado, mientras se editaba el episodio 13 de Contrapropuesta, en el restaurante Gin Gin de la colonia Roma se encontraba Javier Corral cenando, cual Lozoya, su pato laqueado, también del Hunan. Al parecer más bien de pronto le sacaron un susto, el cual pues no vino por la cuenta, sino porque le cayeron en un operativo sorpresa por parte de la Fiscalía de Chihuahua para detenerlo por los delitos de peculado y corrupción. Qué raro, ¿no? Delitos de peculado y corrupción a estos pinches políticos corrientes. Pues mientras estaba echando un taquito, llegaron agentes de la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua quienes traían la instrucción de ejecutar una orden de aprehensión contra el exgobernador, y la verdad es que en los videos la actitud de los agentes en todo momento fue amable y evitando provocaciones, pero como ya les dije, si estás en Ciudad de México, eres de la 4T,
y traes orden de aprehensión en otro estado, hay que tener amigos y un celular. Y es que Javier Corral le marcó a su contacto amigo al que sabía que lo iba a salvar y contactó a Superuli, a quien Javier Corral le marcó cual damisela en peligro para gritarle por auxilio, y cuando menos lo esperaban, Superuli ya estaba preparando en la puerta su defensa, con el pecho bien afuera y dispuesto a lo que fuera en contra de los malignos agentes de la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua Neoliberal, quienes ya habían mostrado los documentos de la orden de aprehensión contra de Javier Corral, ¿no? Y sus acompañantes también, ahorita les vamos a decir quiénes eran. Pero pues como les estaba contando, Superuli no tardó nada en mostrar sus superpoderes mutantes inútiles, y el mejor de ellos, el del chicanazo jurídico. Porque ante la insistencia de los agentes sobre el hecho de que ese mismo día habían presentado la solicitud de colaboración en las oficinas de la Fiscalía de la Ciudad de México, Ulises Lara dijo esto: sí, pero decidimos no colaborar. Una cosa es recibirla y otra cosa es que se haya ingresado así, sin acuerdo. Nada más lo dimos por recibido, pero no hemos respondido para que ustedes puedan actuar en la Ciudad de México sin nuestra autorización. Y quiero decirles, ciudadanos, que técnicamente no le falta razón a Superuli. El problema es que si se tratara de cualquier otro personaje, nadie se presenta en su auxilio y se lo llevan. Pero en este caso se trataba de un miembro reciente de la membresía AMLover nivel diamante, porque recordemos que Javier Corral pues no tiene mucho que fue ungido por el dedo sagrado del señor de Palacio, y es por eso que Javier puede decir excelente servicio de la 4T, porque Ulises Lara lo protegió con todo su equipo de seguridad y lo sacó en el Ulimóvil. Perdón. En la austera Suburban blindada del año, que también caracteriza a los miembros del gobierno de este gobierno, ¿no? Les digo que, como si Ulises Lara fuera Kevin Costner y Corral Whitney Houston, pues se marcharon, ¿no? Y se marchó, y a su barco le llamó Libertad. Y pues esto es lo que declararon los agentes de la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua cuando vieron alejarse el Ulimóvil a toda velocidad, porque los medios ya estaban afuera del restaurante para cuando Superuli llegó. Y luego se queja el presidente sobre el poder judicial, que si son corruptos y entre ellos se protegen, y dice que la justicia es para los ricos y los pudientes, ¿no? Para la mafia del poder. Y con esto se comprueba quién es la verdadera mafia del poder, que hasta el fiscal va en tu rescate. Entre ellos se ayudan. Y no digo que no hubiera pasado antes, y más feo en otros gobiernos, solo que se supone que en este no iba a pasar, ¿no? No iban a pasar escenas como la del 14 de agosto. Y cabe señalar que Javier Corral estuvo en el evento del Metropolitan, donde celebraron la entrega de la constancia de mayoría de la hoy presidenta electa Claudia Sheinbaum. Y a pesar de que la orden de aprehensión no fue ejecutada por el acto heroico de Superuli, las autoridades de la Fiscalía confirmaron a algunos medios que la orden de captura sigue vigente. Y no solo eso, resulta que ya también es considerado en Chihuahua como prófugo de la justicia. Tomemos también en cuenta que Javier Corral en próximos días va a tomar posesión como senador de la República, lo que como ustedes saben, le daría fuero por 3 años y evidentemente al gobierno de Chihuahua de Maru Campos pues no le queda mucho tiempo, ¿no?, para poder encarcelar a Javier Corral. El enojado pues el fiscal anticorrupción de Chihuahua, quien dijo que a Corral lo rescataron así, a la brava. Y lo dijo en entrevista para Ciro Gómez Leiva. Es algo inusual, inadmisible, increíble. ¿Cómo ven, no, ustedes, ciudadanos, un fiscal de la 4T rescatando a un aliado de la 4T? ¿Ustedes creen que Superuli haría lo mismo por ustedes?
ciudadanos de a pie? ¿De qué privilegios goza Javier Corral? Y bueno, pues lo que me lleva a decirles que la palabra clave... Palabra clave. Así es, ciudadanos, la palabra clave es superuli. Así es que no se olviden de mandarnos la palabra clave, ya saben por qué medios, para que se suban el jueves a las 8 de la noche en mi cuenta, @racebedom en TikTok, a este panel ciudadano que se da cada semana sobre las notas de las que hablamos en este podcast. Así es que para eso es que necesitan esta palabra clave para subirse a platicar al panel ciudadano. Acuérdense, ahora sí que súbanle, hay lugares, pero antes la palabra clave. Y bueno, pues esto no se acaba, por supuesto, hasta que se acaba. Y me refiero a las consecuencias del evento del Yin Yin, porque quienes salieron a solidarizarse con Corral fueron todos los prominentes políticos amloístas, como por supuesto la presidenta electa Claudia Sheinbaum, quien ya dijo que todo el apoyo a Javier Corral. Pero que... Esto dijo, a ver, lo cito. No tiene por qué salirse del equipo, es un senador de la República electo, ¿no? Es una persecución y una venganza política. Esto dijo Claudia Sheinbaum, la presidenta electa. Y también dijo que a pesar de este acto de venganza, la relación con Maru Campos será siendo institucional, como debe ser. Así lo dijo Claudia Sheinbaum. Otro que también lloró con esta historia de salvación fue el hoy jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, quien dijo que esta orden de detención por parte de la Fiscalía de Chihuahua tiene más bien que ver con un acto de venganza y de persecución por ser crítico y externar la presunta corrupción de César Duarte y que se impida que tome protesta como senador. Esto dijo: para mí tiene que ver con una especie de vendetta, es una persecución en contra de Javier Corral y tiene que ver con las denuncias que él ha hecho sobre vínculos del gobierno de Chihuahua con César Duarte. Esto fue lo que dijo Martí Botoloco Batres, quien también afirmó que la Fiscalía de Chihuahua no cumplió con los procedimientos correspondientes para la detención y estaban actuando fuera de la ley. Por cierto, el otro día estaba pensando en qué gacho debe ser que los mejores puestos que has tenido en tu carrera política han sido prestados, ¿no? O así, como donados. O sea, ¿están de acuerdo que Martí Batres nunca hubiera podido ser jefe de gobierno haciendo campaña? Creo que la verdad es que la neta, nadie hubiera votado por él, ¿no? La neta. Y pues bueno, todo esto de Javier Corral tiene como antecedente no tan relacionado 2022, cuando se presentaron denuncias ante la Secretaría de la Función Pública de Chihuahua y se presentaron diversas denuncias por no declarar un inmueble respecto del cual se conduce como dueño y por conductas de probable defraudación fiscal, en los cuales, cuando se concluyó la investigación, los expedientes fueron enviados al área competente para iniciar el procedimiento de responsabilidades administrativas. O sea, que no es la primera vez que Corral tiene problemas con la justicia por su gestión. Y después de haber sido salvado por el fiscal Lara, Javier Corral por supuesto se amparó y le concedieron la suspensión provisional con el fin de que no sea detenido, y la audiencia se llevará a cabo el próximo 27 de agosto. Claro, si no sigue en paro el Poder Judicial, aunque creo que en este caso sí se va a llevar a cabo la audiencia por la importancia del personaje que es y porque se trata de un asunto penal que involucra la libertad de una persona. Javier Corral va a ser senador por la vía plurinominal, como todos los pinches arribistas de la Cuarta Transformación, con lo que no podría ser detenido a menos de que se le haga un juicio político y por ende se le desafore. Pero para que eso pase, se necesita ser votado este asunto en el Congreso, y recordemos que el Congreso le pertenece a Morena, partido al cual Javier Corral se adhirió tras haber sido panista, porque eso es lo que les digo. Como buen pinche político corriente, es un excelente arribista. A este angelito no se le encuentran nada más y nada menos que 98 millones de pesos que se gastaron a través de una simulación de un contrato con una empresa que, según esto, se iba a encargar de dar asesoría, ya saben, ¿no? Cosas que no se pueden comprobar, asesorías. Y esta asesoría era nada más y nada menos para que supuestamente
se pudiera reestructurar la deuda pública del Estado. Y como les digo, pues no aparecieron casualmente los entregables de esta asesoría. Y como era de esperarse, Javier Corral pues ya denunció a Maru Campos y a todos los que intervinieron en su fallida detención, pero por supuesto yo creo que va a asumir como senador sin el menor de los problemas. O sea, con total impunidad y sin enfrentar la responsabilidad que se le imputa. Si es inocente, como dice, pues vaya a Chihuahua y dé la cara, señor. Chequen lo que dijo. En virtud de que cualquier detención por autoridades ajenas a la Ciudad de México sin la autorización correspondiente es una privación ilegal de la libertad, y para interrumpir la comisión de esos delitos en mi contra que estaba teniendo lugar, el personal de la Fiscalía de la Ciudad de México intervino para salvaguardar mi integridad física, libertad y derechos. Reconozco el actuar conforme a derecho de las autoridades de esta ciudad. Esto fue lo que dijo Javier Corral en un comunicado, y pues reacciones entre los pinches políticos corrientes, porque suena en Radio Pasillo que Marco Cortés se anda distanciando de Maru Campos, y esto con el fin de no hacer enojar al monstruo que representan los morenistas para el PAN en este momento, y pues mucho menos porque aún no se sabe y no se ha definido si Javier Corral tendrá un cargo dentro del gobierno de la futura presidenta, y el PAN, por supuesto, quiere mantener la paz, por lo menos por ahora. Esta es su oposición, ciudadanos. Vean cómo se doblan a la menor provocación también ellos, ¿verdad? Y pues por supuesto que la bancada del PAN en el Congreso no perdió la oportunidad de pedir la renuncia de Superuli. Nada nuevo, ¿no? Entre estos pinches políticos corrientes locales también. Janet López Ponce escribió una columna para Milenio, donde nos dijo este lunes que la senaduría de Javier Corral se puede tambalear, pues tendrían que aplicarse las mismas reglas que con Cabeza de Vaca y con Elicio Fernández. Es decir, si tienes la calidad de prófugo de la justicia, pues no puedes ser funcionario público, aunque seas electo o en este caso designado por su plurinominal, porque o de plano el gobierno de Chihuahua se la está mamando con Morena, o de plano Morena le da plurinominales a delincuentes. Lo que queda claro es que hay estrategias de captura que funcionan, como la del Mayo Zambada, y otras que no. Así que quizás si le hubieran hecho como le hicieron los gringos, y no me refiero a la extradición forzada, me refiero más bien a que le hubieran dicho que estaba en peligro una de sus propiedades, o le hubieran echado allá un fajo le hubieran avisado que había un fajo de billetes tirado por ahí en Chihuahua o algo, y pues que tuviera que ir a firmar, y ahí miren, en el aeropuerto, pum, lo agarran y listo. Pero lo que sí es cierto es que una vez más se comprueba que la reforma que plantea la Cuarta Transformación no debe ser para el Poder Judicial, sino para las pinches fiscalías. O en una de esas, pues también estaría bien que nos aventáramos todo el paquete, pero mientras, ciudadanos, nos toca pechugar y seguir aguantando a nuestros héroes de cartón de la Cuarta Transformación, que más bien parecen ser superhéroes de estampitas setenteras, ahí de esas que se encontraban en la paleta payaso. Y con esto, ciudadanos, vámonos a la contrapropuesta playlist, que es un clásico, pero es un cover de un grupo que se llama Baltic House Orchestra, así es que escúchenlo, les va a gustar. Ciudadanos, por supuesto que reconocen esta canción de Madonna, y bueno, pues es Like a Prayer. Es una canción, como ya les dije, de Madonna, lanzada en 1989, conocida por mezclar pop, rock y gospel. Fue un éxito mundial y generó controversia por su videoclip, que incluía imágenes religiosas provocadoras. A pesar de las críticas, la canción alcanzó el número 1 en varios países y es considerada una de las mejores canciones pop de todos los tiempos, destacando a Madonna como una artista innovadora y desafiante. Por su parte, Baltic House Orchestra
Es un grupo que fusiona música clásica con arreglos contemporáneos, reinterpretando canciones populares y bandas sonoras con un enfoque orquestral. Son conocidos por atraer a una audiencia diversa y por sus versiones sinfónicas que combinan calidad y emoción, destacándose en la escena musical moderna. Y bueno, pues ciudadanos, hasta aquí la información y la opinión analizada desde el lado ciudadano. Recuerden que podemos discrepar, pero siempre tenemos que hablar. Gracias por estar en este episodio 12 de Contrapropuesta. Yo me despido agradeciéndoles por haber estado en este podcast 100% ciudadano, que es una producción de Reencuentro, @reencuentromx en TikTok, síganlo. Recuerden que nos ayudan mucho como proyecto suscribiéndose a este canal, dando like y compartiendo nuestro contenido, por lo que de antemano les agradezco que se unan a este esfuerzo ciudadano. A nombre de Monse Chávez en la producción, @MonseChávez G en TikTok, Pensando Fuerte en la información, @PensandoFuerte también en TikTok. Yo soy Rafa Acevedo, @RAcevedoM en TikTok también, y me despido no sin antes decirles que no guarden la lancha, cierren la puerta, abróchense el cinturón, porque más ciudadano que nunca, esto es Contrapropuesta. Reencuentro, tenemos que hablar.